Si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego, vivir como si fuera... Bienvenidas, bienvenidos, comunidad educativa del IESO Valles de Gata. Bienvenidas a la cuarta edición de nuestro podcast educativo con motivo del 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que entrevistamos de nuevo a mujeres excepcionales. Camino del 8 de marzo, nuestras alumnas de tercero y cuarto curso de la ESO, de nuestro IESO Valles de Gata, han elaborado ellas mismas cada entrevista a estas mujeres que son representativas de campos muy diferentes entre sí, como la sanidad, el cine, la literatura, el periodismo o la educación. Como siempre, algunas son de nuestro entorno más cercano. Otras son de comunidades educativas y culturales más lejanas. Todas ellas nos contarán sobre sus vidas y nos enseñarán con su ejemplo y su mensaje. Gracias a todas y a todos por estar ahí, al otro lado, un año más. Comenzamos. Algo que sí que voy a decir específicamente para las chicas es que a nosotras nos han construido también sobre todo para ser las elegidas, y cuando nos eligen lo doy todo. Me ha elegido, entonces yo ya me olvido de mí misma y yo lo doy todo porque claro, se ha fijado en mí. Por favor, no. Me gusta cómo me habla, me gusta cómo me trata, me gusta cómo trata a las otras personas, me gusta cómo se trata a sí mismo. Betty López es una de nuestras invitadas más didácticas y sensibles. Nos habla y nos cuenta, con su voz y con sus manos, que el sexo, desde una perspectiva feminista, es parte de todas nosotras y de nosotros, y que la vida siempre parte de ahí. Con todas vosotras, consejos de sabias con Betty López. Disfrutad. Queriendo sople de cara, si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el Bienvenidas un año más a la celebración de este día tan especial, 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión tenemos a una mujer muy especial que nos ha acompañado en el centro en alguna otra ocasión y que la tenemos aquí con nosotros porque celebramos en esta serie de podcasts educativos referentes para las niñas, para los niños también de la Sierra de Gata, para que en el futuro puedan, sepan y quieran conquistar el mundo si en eso es lo que quieren ellas. Entonces tenemos con nosotras a Betty López. ¿Qué tal, Betty? Muy bien, muchas gracias. Con nosotras también tenemos en la entrevista a dos alumnas que son las que han hecho las preguntas y van a llevarla, que son dos niñas, de cuarto de la ESO-B, que son Sie Moyano. ¿Qué tal, Sie? Muy bien. Y María Lázaro. ¿Qué tal, Marian? Hola, muy bien. Bueno, muy bien. A ver, las niñas van a introducir primero tu pequeña biografía para que nuestra audiencia sepa, pues eso, de la persona a la que vamos a entrevistar, y a partir de ahí ellas empiezan la entrevista. Venga, a ver. Betty López es una sexóloga especializada en educación sexual y asesoramiento sexológico. Inicialmente se formó en Magisterio de Educación Primaria y su motivación por comprender la sexualidad humana y las maneras de relacionarnos la llevó a formarse como sexóloga, integrando más tarde la perspectiva feminista como piedra angular desde la que articular su desarrollo profesional. Tiene experiencia en intervención en contextos de violencia de género, donde ha trabajado desde la educación sexual con mujeres en contextos de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género y mujeres en situación de prostitución. En los últimos años ha desarrollado programas de educación sexual e igualdad para la prevención de la violencia de género en zonas rurales, dirigidos a población infantil, adolescencia y a la formación del profesorado. Es la fundadora del proyecto Hijas de Lobos, desde el que acompaña a las personas a conocerse y disfrutar de su sexualidad de forma plena y satisfactoria. Fundadora de Cultura Menstruación Sierra de Gata, promovido junto a Paz y Desarrollo y Financiación por Diputación de Cáceres, y cofundadora de la Escuela Educación Sexual, una escuela online especializada en familias que quieran acompañar la sexualidad de sus criaturas con calidad. Su máxima, el placer se aprende, es una apuesta por la educación sexual positiva y feminista, desde el disfrute y el respeto, haciendo del placer un camino de aprendizaje.
Betty López, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme. Me apetecía mucho estar aquí con vosotras. Estamos muy emocionadas de tenerte. Qué bien, yo Sí. también de estar aquí. Bueno, pues las chicas han elaborado una serie de preguntas que además ellas han pedido estar en la entrevista. O Sí, sea que gracias. muy bien, porque bueno, pues tienen una relación un poco más especial contigo, que te conocen, y son las que mayoritariamente han hecho las preguntas, aunque también otras chicas de cuarto de la ESO también han ayudado, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, empezamos. Vale, pues empezamos con las preguntas. ¿De dónde eres, Betty? ¿Y cómo terminaste aquí en la sierra? Pues yo soy de Sevilla, nací en Sevilla y en la sierra llevo casi 3 años. Yo estaba buscando, la historia es un poco larga, pero la resumo. Yo me fui a Barcelona desde Sevilla pensando que iba a hacer allí una mejor carrera profesional. A los 6 meses decretaron estado de alarma con el tema del COVID y entonces, pues estuvimos todo el mundo encerrados y tal, y yo me di cuenta, que me había equivocado, que había comprado el discurso del desarrollo profesional y me había olvidado de mí misma. Y que estar en Barcelona, que es una ciudad maravillosa y estupenda, pero no era lo que yo quería para mi vida en mi día a día. Entonces estaba buscando lo que yo quería de hace años, que pensaba que ya lo haría cuando fuese más mayor, a los 50 o a los 60, que era poder vivir en una zona más rural. Porque los pueblos donde yo me crié ya no son pueblos, ya han perdido todos los olivares, ahora son urbanizaciones. Mis pueblos de Sevilla, ¿no? Han perdido toda la calidad de pueblo. Entonces, me cogió todo en esta búsqueda y vine a ver a una amiga que vivía aquí en Santibáñez el Alto. Y cuando llegué me enamoré. Estuve aquí 5 días, al 5.º día dejé apalabrada una casa, me fui a Sevilla, deshice todo y a los 2 meses estaba aquí viviendo. Fíjate. Y hasta ahora. Eso es lo que quiere la España rural, que pase eso con todo el mundo. Ojalá. ¿Verdad? Porque Venir es una 5 días y de maravilla. repente aparecer aquí, deshacerlo todo en donde sea y Claro. volver. Qué guay. Muy Una bien, muy bien. maravilla. ¿Te ha resultado fácil emprender en el entorno rural? Bueno, emprender como tal, yo ya era autónoma y tenía mi empresa. Lo que sí ha pasado al llegar al entorno rural es que ha cambiado radicalmente mi forma de trabajar. Porque yo cuando trabajaba en Sevilla mayoritariamente, también en Barcelona, también trabajaba algunas veces en Badajoz, pero estaba más especializada en sexualidad de la mujer y en ciclo menstrual. Digamos que me había especializado bastante porque, pues en las zonas, digamos, más urbanas hay más recursos, están más diversificados y entonces yo me especialicé en sexualidad de la mujer y ciclo menstrual. Pero claro, al llegar aquí a la sierra, los recursos que hay son muy, muy escasos. Otros, ¿no? claro. Claro. Y entonces también me di cuenta que tampoco había nadie desarrollando ningún proyecto o digamos, dando ese servicio, esa cobertura, ni pública ni privada, de asesoramiento sexológico, de educación sexual. Y entonces al llegar aquí a la sierra, he ido ampliando mucho mi abanico porque digamos que ahora estoy desarrollando una sexología más comunitaria. Esto quiere decir que me dedico más a la sensibilización y prevención tanto para hombres como mujeres y todos los grupos de edades. Mi alumnado más pequeñito, este año por ejemplo, hemos tenido de Robledillo de Gata a un niño de 4 años en uno de los talleres de igualdad y mi alumna más mayor creo que tiene ahora mismo 82 años. O sea que fíjate todo lo que abarca y las realidades tan distintas. Yo nunca había trabajado, por ejemplo, con mujeres mayores. Y llevo ya 2 años trabajando con ellas, para mí ha sido un regalazo y claro, a mí aquí se me ha abierto mucho, o sea, es un reto, un retazo todo el tiempo porque estoy trabajando con grupos y con personas que no conocía hasta antes, pero las estoy disfrutando muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo, claro. Muy bien. Sí. ¿Cuándo empezaste a trabajar con centros educativos? Bueno, con centros educativos realmente siempre he estado muy vinculada, porque cuando yo terminé durante la carrera de magisterio, el 2.º año de práctica lo hice en un cole concertado. Entonces, este cole concertado además era muy guay porque no tenía libros de texto, sino que era una cooperativa de profesorado, que ellos mismos realizaban el material didáctico y tal. Cuando terminé las prácticas con ellas, me quedé colaborando un tiempo y a partir de ahí en realidad siempre está muy vinculada, no siempre con la educación sexual, pero sí con proyectos de educación medioambiental y demás. Siempre he estado vinculada a los centros educativos. Me encanta. ¿Y crees que la respuesta por parte de familias y adolescentes es positiva?
En cuanto a la educación sexual, hay de todo realmente. Hay familias que están muy contentas, que agradecen mucho que se estén haciendo intervenciones específicas de este tema, porque ven la necesidad que tenemos. Y hay otras familias a las que le produce rechazo. Muchas veces este rechazo es por ignorancia y por desconocimiento, no tanto por mala fe. Pero claro, si no conocemos, necesitamos también abrirnos, ¿no? a este conocimiento. Me pasó hace relativamente poco, si me enrollo mucho me cortáis, ¿eh? No te preocupes, que te corto. Me pasó hace poco que estábamos promocionando un taller para familias, ¿no? De educación sexual para las familias, para acompañar a las criaturas desde 0 a 12 años. Y una mujer nos dijo, bueno, yo creo que no hace falta hablar de sexualidad con las criaturas, porque lo que tienen que hacer es estar jugando y estudiando. Claro, ¿qué pasa aquí? Que pensamos que hacer educación sexual es hablar de relaciones sexuales y que vamos a enseñarle a un crío o una cría de, no sé, de 5 años a poner un preservativo. No tiene nada que ver. Pero tenemos que hacer educación sexual, porque si pensamos hacer educación sexual ya aquí en el colegio, en el instituto, ya vamos tarde. Muy tarde. De hecho, vosotras y vosotros lo podréis seguramente decir, ¿no? Que cuando necesitáis ya la información, cuando necesitáis que se haya hecho ese recorrido, claro, ya nos encontramos casi que con un vacío, ¿no? Porque me lanzo a la experiencia sin tener, digamos, recursos o herramientas o respaldo. A ver, sí. ¿Consideras importante que las adolescentes aprendan de sexo desde una perspectiva de género? Claro, es que si no aprendemos, o sea, si las y los adolescentes aprendemos sobre sexualidad, vamos a hablar de sexualidad, ¿vale? Un concepto más amplio, y también de sexo, pero aprendemos sin tener un espíritu crítico o una perspectiva de género, lo que vamos a hacer es perpetuar una serie de patrones que ya vemos que son dañinos, ¿no? Que no nos hacen bien y sobre todo que nos encorsetan y no nos permiten ser quienes somos, porque no sé si os acordáis que en otras ocasiones, cuando hemos hecho los talleres y demás, hemos hablado que más que hablar de sexualidad deberíamos hablar de sexualidades, porque cada persona tiene su manera de vivirla, ¿no? Entonces, si yo no tengo un espíritu crítico con todo el bombardeo de información que me llega desde fuera, voy a intentar encajar en algo que no soy, porque digamos que lo de fuera no me invita a que yo desarrolle, me pregunte quién soy y cómo me gusta hacer las cosas y qué me produce placer y cómo me gusta relacionarme con las personas y cómo me gusta relacionarme conmigo. Muy bien, muy bien. Y de manera separada, chicos por un lado y chicas por otro. Yo pienso que en algunos puntos puede ser positivo y necesario, ¿no? Trabajar algunas dinámicas por separado, pero evidentemente tenemos que trabajar juntas y juntos, porque en la vida estamos juntos. No tiene mucho sentido hacer una educación segregada. En algunos puntos creo que sí, porque es verdad que hay también una educación que es sexista, queramos o no, y es desigual, y a nosotras como chicas nos atraviesa de una manera y a los chicos les atraviesa de otra. Y creo que es interesante que se pueda hacer también ese trabajo de reflexión, de introspección un poco de cómo esta cultura patriarcal, machista, nos atraviesa tanto a chicos como a chicas, y luego poder ponerlo en común y trabajar juntos para que nos podamos entender y comunicar, porque incluso en la construcción del deseo, la construcción de las relaciones sexuales, la construcción de cómo me muestro al mundo, de la seducción, entre comillas, todo, absolutamente todo está atravesado por un contexto concreto y que nos enseña a comportarnos de una forma muy diferente. Claro que sí. En cuanto al porno, que ahora se lleva mucho, el porno educa. Se lleva desde 1970. Se lleva muchísimo el porno últimamente. Bueno, sí, pero es verdad que a raíz de las redes sociales, del acceso a internet, de los móviles y tal, está muy accesible. A ver, vamos a hacer una diferenciación, ¿vale? Yo me niego a reconocer que el porno educa, ¿vale? Porque, bueno, que el porno educa. Sí educa, ¿vale? Pero me niego a reconocer que el porno es educación sexual. Claro. Vamos a diferenciarlo. La educación sexual, el fin que tiene, uno de los objetivos, es que la persona pueda conocerse a sí misma
pueda desarrollarse, digamos, desarrollar la autonomía del individuo, es decir, que pueda conocerse a sí mismo, que pueda tomar decisiones propias, que pueda relacionarse con otras personas, consigo mismo, que cuando no encuentre los recursos sepa dónde acudir. Para todo eso hacemos educación sexual. Si vemos todo esto, el porno no puede ser educación sexual, porque el porno lo que tiende, y los efectos y el impacto que ya se sabe que tiene, es que tiende a la individualización del individuo, a aislar al individuo. Además, empobrece la sexualidad, empobrece las relaciones sexuales, produce disfunciones en la respuesta sexual. Entonces, si la educación sexual lo que trabaja es para que las personas puedan construir una sexualidad de calidad, el porno lo que hace es deteriorarla. Entonces, el porno nunca puede ser educación sexual, porque la educación sexual también se trabajan actitudes, se trabajan valores. Y el porno realmente, si lo vemos, bueno, transmite valores, claro, por supuesto, pero son unos valores negativos para la sexualidad. Claro. Entonces, educa, claro, todo educa. En casa, cuando hablamos o no hablamos de sexualidad, cuando no nos hablan, cuando cambian el canal, cuando hay un beso, todo eso educa porque nos llega un mensaje. Nos llega un mensaje de que eso no se pregunta, de que eso es una situación incómoda, de que eso que es un tabú, o niña ten cuidadito, que es un peligro, ¿no? Todo educa lo que digo, lo que no digo, lo que hago, lo que no hago. Y el porno evidentemente también nos educa, pero ¿qué tipo de mensaje estamos recibiendo a través del porno? ¿No? Entonces, eso creo que sería interesante que nos lo planteásemos, porque la pornografía, por ejemplo, desde cuando yo era adolescente a cómo funciona ahora ha cambiado muchísimo. Claro que sí. Y además que cada vez cuando trabajo con hombres en consulta y con chicos, algunos son muy jóvenes y ya están teniendo problemas derivados del consumo de pornografía. También digo que cuando hacemos educación sexual a los 16 años, a los 14 años ya vamos tarde, porque los estudios ya demuestran que el primer contenido porno se accede con 7, 8, 9 años. Entonces, si yo llego ya a dar un taller de educación sexual a los 16 años, ya llevamos 8 años viendo porno. ¿Qué hago yo? Claro. O sea, ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque vuestro deseo se ha construido en base a eso. Y os ha enseñado cómo tenéis que comportaros. Y además nos enseña, supuestamente, que eso es el sexo. Y realmente deja fuera, es una performance realmente de lo que se supone que es el sexo. Pero ahí no hay un lenguaje de los cuerpos, no hay una escucha, no hay un placer más allá de lo genital. O sea, el porno, digamos que si la sexualidad y el sexo es una ventana enorme, panorámica, como esa que tenemos ahora mismo enfrente, que vemos toda la sierra, el porno es como si solamente pudiéramos ver por una rendijita. Claro. Y pensamos que eso es la sierra. ¿Se entiende? Sí, totalmente. ¿Has sentido alguna vez ese rechazo al llevar a cabo esta formación con los chicos y chicas? Realmente no, siempre he tenido bueno, hay de todo, ¿no? Hay algunos centros educativos pues que no quieren que vayamos, que no hacen falta, que ya lo trabajan. Bueno, está bien. Realmente hay algunos casos así, pero en realidad mi experiencia es que la mayoría de profesionales, familias y alumnado están encantados y encantadas. ¿Por qué? Porque es que lo necesitamos, lo estamos pidiendo a gritos. Necesitamos educación sexual, porque es que la sexualidad forma parte de nuestra vida, nos va a acompañar durante toda la vida. Es que es igual que nos enseñan a comer, a lavarnos las manos antes de comer, tenemos que enseñar cómo tratar nuestro cuerpo, cómo funciona, qué partes son íntimas, quién las puede tocar y quién no, cómo me puedo explorar yo misma sin sentirme culpable, cómo puedo explorar con otras personas sin sentirme tampoco culpable y hacerlo bien. Es que nuestro cuerpo está preparado para sentir y no hay que sentirse culpable por sentir, ni sentir placer, ni compartirse con otras personas. Es una maravilla, si es que forma parte de nuestra sexualidad, somos cuerpos sexuados. Fíjate, nosotros teníamos una pregunta un poquito más adelante que yo creo que la vamos a adelantar porque Marian, que además había hecho esta, que era la sexualidad para ti, porque luego queríamos hablar un poco de la menstruación y tal, pues a lo mejor, yo qué sé, venimos con este tema, ¿no? Sí, que esta es bastante larga, o sea, abarca ¿qué es la sexualidad para ti? Bueno, para mí,
para mí como Betty, la sexualidad lo es todo, pero realmente la definición de sexualidad no es una cuestión de una opinión personal, ¿no? La sexualidad tiene su definición y es una definición realmente bastante amplia y un poquito abstracta, ¿vale? Pero vamos a intentar entenderla mejor. La sexualidad, dice la OMS, que es una cualidad o una característica del ser humano. Es decir, no nos podemos entender sin nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque todos y todas nacemos y somos seres sexuados, ¿no? Tenemos un sexo genital, tenemos un sexo gonadal que está en los testículos, en los ovarios, tenemos un sexo cromosómico, tenemos un sexo hormonal. O sea, cada una de las células de mi cuerpo están sexuadas. Entonces, la sexualidad, para que lo entendamos un poco fácil, es cómo yo vivo y expreso, ¿no? Como yo experimento esta realidad que es que soy un cuerpo sexuado. Y esta sexualidad se expresa en todo, en pensamientos, en actitudes, en cómo camino, en cómo miro, en cómo aprendimos a mirar y ser miradas, a tocar y ser tocadas, en cómo camino por la vida, en cómo me muevo, en cómo ocupo el espacio. O sea, todo, por ejemplo, yo siempre digo, este movimiento de manos que yo tengo, que lo que nos estáis escuchando no lo veis, pero yo hablo moviendo mucho las manos, tiene que ver con mi sexualidad, tiene que ver con mi manera de expresarme, ¿no? Entonces, tiene que ver también con la intimidad, tiene que ver con el autoconocimiento, por supuesto con la parte biológica, la reproducción, los ciclos vitales también, ¿no? La pubertad, el desarrollo de las características sexuales, también nosotras las mujeres con el ciclo menstrual, el embarazo, el parto, el puerperio, después el climaterio, la menopausia. Es decir, todo esto son momentos del desarrollo psicosexual de los seres humanos, ¿no? Entonces no podemos entendernos sin nuestra parte sexual, porque es que somos seres sexuales y nuestra sexualidad es nuestra forma, digamos, de vivir esta realidad, que es que soy un ser sexual. Y lo voy a hacer siempre, desde que nazco hasta que muero, y además va a ir cambiando a lo largo de mi vida. Entonces, la sexualidad también tiene esta cualidad que es una cualidad de cultivo. Es algo que se cultiva, que se trabaja, que se nutre, que va creciendo contigo. No es una cosa de decir, no, la sexualidad es una cosa solamente de adolescente. No, nos va a acompañar durante toda la vida y se va a expresar de forma muy distinta. Y va a ir creciendo conmigo, ¿no? Entonces es maravilloso porque es como siempre voy a estar aprendiendo sobre mi sexualidad, sobre mí misma, sobre mi cuerpo. Y con eso entroncamos con la pregunta que teníamos de lo de la menstruación, que la puede hacer sí, por ejemplo. ¿Crees que las niñas y mujeres conocen bien cómo es su menstruación? Respondedme vosotras, ¿conocéis vuestra menstruación? Cada vez más, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque al principio te pilla en plan... claro. Pero cada vez pues vas cogiéndola mejor. No, mira, me alegro. Yo creo que... Yo voy a decir que las niñas de los 90 no. Y de los 80 tenemos aquí algunas adultas, no. Claro. O sea, no te enseña absolutamente nada, no sabes lo que es una hormona dando vueltas por tu cuerpo. No. Claro, también en nada que tienes algo, te enchufas la píldora. Sí. Sí, la no. educación que recibes en casa, claro, porque... Totalmente. Sí, es como mucho, o sea, yo digo, enseñar a poner una compresa es a la educación menstrual lo que enseñar a poner un preservativo es a la educación sexual. O sea, pensamos que lo estamos haciendo y en realidad, bueno, estoy enseñándote cómo ponerte algo, es como yo qué sé, como enseñarte a lavarte los dientes y pensar que estamos haciendo educación para la salud, por ejemplo. En fin. La menstruación, a lo que iba, que me voy. La menstruación la conocemos un poco más. Yo los primeros 11 años de mi vida me los pasé, de mi vida cíclica, me los pasé menstruando de forma furtiva, ¿no? Yo lo escondía todo, nos pasábamos las compresas y los tampones como si nos estuviéramos pasando algo malo, que nadie lo viera. Bueno, yo empecé a conocer mi ciclo menstrual a raíz de que tuve un problema con el uso de tampones y compresas convencionales. Me empezó a producir picor, escozor y problemas en la vulva y en la vagina. Entonces empecé a probar la copa menstrual, que yo era muy reacia a probar la copa menstrual porque eso era una cosa como muy... No estaba muy bien visto. Qué asco tocarte la vulva, tu sangre, qué asco, ¿no? Dije, bueno, yo qué sé, la voy a probar. Y claro, en ese momento para mí cayeron todos los mitos alrededor de la menstruación, de la sangre, del olor, del color, de la cantidad, todos los mitos. Y empecé a estudiar.
Y empecé a estudiar y empezó a cambiar radicalmente mi forma de vivir el ciclo. Y empecé a disfrutarlo porque empecé a conocerme a raíz del ciclo. O sea, el ciclo me acercó a mí misma. El conocer mi menstruación me acercó a mí misma. Entonces, para mí fue el cambio tan radical que empecé a enseñar a otras mujeres y niñas a conocer su ciclo menstrual. Te decía que la menstruación la conocemos un poco más porque es la parte ineludible del ciclo, o sea, la veo. Claro. Pero cuando hablamos de ciclo menstrual, eso ya es un terreno pantanoso. Yo ya no sé cuándo empieza, cuándo termina, cuándo ovulo, cuándo no ovulo, cuándo soy fértil, cuándo no, Exacto. qué hormonas tiene que estar, cuándo no, por qué me duele el pecho, por qué me duele el vientre, por qué tengo diarrea. No conocemos nada, ¿no? Entonces, esa parte sí que es bastante más desconocida, aunque la menstruación ya nos estemos haciendo más amiguilla de ella. María. Eh, Si los hombres saben de nuestro cuerpo, ¿tú qué crees? Dime, perdón. ¿Los hombres saben de nuestro cuerpo? A ver, chicos, ¿podéis mover la cabeza, sí o no? ¿Sabéis de nuestro cuerpo? ¿Del cuerpo No. de las chicas? ¿No? ¿Y No. del de los chicos? ¿Del ciclo vuestro? menstrual. ¿Del vuestro sí? Del vuestro sí. ¿Sí? Ellos dicen que sí. Bueno, yo creo que todavía nos queda mucho por hacer. Sobre todo eso porque la educación sexual no da permiso a que nos conozcamos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Claro, sí, sí. Hemos totalmente. dicho antes que has trabajado con mujeres víctimas de violencia de género y mujeres en situación de prostitución. Aquí hacemos un cambio total, Betty, porque Sí. venimos a hablar algo que tiene que ver con, no sé, un poco así, con algo positivo del cuerpo, el placer, no sé qué. Y ahora de repente, porque estuvimos, claro, leyéndonos la biografía otra vez ayer y hablábamos, y esta es la pregunta que surgió de las dos niñas que lo hicieron. La repito. Sí, por favor. Hemos dicho antes que has trabajado con mujeres víctimas de violencia de género y mujeres en situación de prostitución. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con mujeres en esas circunstancias? Bueno, decía Lucía, hemos hablado de algo muy positivo. Yo creo que esto también es muy positivo y muy necesario, porque cuando... A ver, la experiencia tiene todos los colores y todos los sabores, ¿vale? De hecho, ahora lo estoy rememorando y me emociono porque fue muy bonito, pero también es duro. Cuando además son cosas muy distintas, ¿vale? Realmente, bueno, mi postura en relación a la prostitución es abolicionista de la prostitución. No sé si sabéis qué significa esto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, yo también lo soy, sí. Sí, ¿vosotras también lo sabéis? No, ni idea. Vale. Explícaselo. Hay distintas posturas en cuanto a la... Me voy a centrar en la prostitución solamente, ¿vale? Hay distintas posturas. Está la prohibicionista, es decir, se prohíbe que la prostitución, digamos, Se ejerza se de ejerza, cualquier manera. ¿vale? Exactamente. Entonces, pues la prohibición, normalmente a quien se castiga es a la mujer en situación de prostitución. Efectivamente. Después está la otra postura, que es la regulacionista, que quiere regularlo y, entre comillas, dar derechos a las mujeres en situación de Empoderando. prostitución. Exactamente. Me encanta esa palabra. Este modelo, por ejemplo, es el que está en Alemania y demás, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? Que este modelo, que a priori es bueno, es positivo, nos hemos dado cuenta... Bueno, hay un problema, que es que el proxeneta pasa de ser proxeneta a ser empresario. Que es una maravilla, porque ya encima además puedes desgravar, tienes... Claro. O sea, tienes a un montón de mujeres a las que puedes maltratar y, en fin, esclavizar, y encima desgrava en la Hacienda. Claro, y además, bueno, si estás apuntada, por ejemplo, como aquí en el CESPE, en el SP, te pueden llamar para que vayas a ser prostituirte. prostituta. Es una maravilla. Como un trabajo otro cualquiera, ¿no? Sí, Entre sí. comillas. Bueno, Vemos a las niñas mirándose con cara de, pero, Sí. what the... sí, pues eso. Y entonces, bueno, también ahí se han visto que realmente, más que empoderar a las mujeres, no hay muchas más autónomas y realmente las que no se han vestido de derechos a ellas, sino a los proxenetas, ¿no? Entonces, esa es la regulacionista. Y después está la postura abolicionista, que es la que, por lo visto, Lucía también comparte y la que comparto yo, que es la abolición de la prostitución. Es decir, no se intenta eliminar la prostitución, porque entendemos que la prostitución es una forma de ejercer violencia hacia las mujeres Totalmente. y las niñas. Entonces, aquí no se castiga a la mujer en situación de prostitución. Fíjate que no estoy diciendo prostituta ni puta, sino que estamos hablando de situación de una mujer en situación de prostitución, ¿no? Que se ha visto por situaciones sociales, económicas, laborales, familiares, en esa situación, ¿no? Muchas veces sin ser consciente de ello hasta que no te ves en el meollo. Entonces, la postura abolicionista castiga al proxeneta y al putero. Es decir, a quien paga por prostituir
a una mujer, ¿no? Entonces son situaciones muy, 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 muy distintas. Pero es un trabajo también muy bonito. Cuando yo estuve trabajando con... estos dos proyectos los hice con la Comisión Malos Tratos en su sede en Andalucía, en Sevilla. Hace ya unos años de esto, y sobre todo también la prostitución en ese momento era sobre todo prostitución de calle. En los polígonos, en las calles. En los últimos años hemos visto que la prostitución cada vez más se está haciendo en pisos, por lo tanto es mucho más difícil llegar a estas mujeres en esta situación, y también sobre todo en redes sociales, en plataformas, en internet. ¿Vale? Sí, y esto tiene bastante más peligro porque ya no lo identificamos y además se está romantizando esto, ¿no? De, no, soy modelo de pies y facturo no sé cuántos miles de euros. Qué barbaridad, qué locura. Bueno, pues esto es una entrada al mundo de la prostitución y de la explotación sexual a través de las imágenes, ¿no? Esto es un tema que no me voy a enrollar ahora. Uy, madre porque mía. si no, no esto. Entonces... volviendo al tema, la experiencia de trabajar con ellas. Con las mujeres en prostitución, la verdad que fue una experiencia bastante dura, porque estas mujeres realmente no eligen estar ahí. Cuando yo estuve trabajando con ellas, casi ninguna elegían estar ahí, casi todas tienen otro nombre distinto al que suelen tener. Fíjate. Muchas veces quien las explota es su pareja o su novio, otras su familia no saben que se están dedicando a eso, a otras no le queda otra cuestión, otra salida, ¿no? Entonces realmente es amargo, es muy amargo, y sobre todo es muy amargo ver cómo hombres y chicos, y algunos de ellos jóvenes, se aprovechan de esta situación de vulnerabilidad para explotar a las mujeres. Si nos queda un poco de duda de si el tema de la prostitución, porque esto siempre es, no, que es que quien lo quiere hacer libremente y esto tiene que ver con el sexo. No, la prostitución no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con el poder. Y no tiene que ver con la libertad, porque si no ellos también lo harían. Claro, y entonces si nos queda un poco de duda de que la prostitución tiene que ver con el poder y no con el sexo, solamente hay que meterse en chats o foros de puteros para ver cómo hablan de las mujeres. Yo sé que todavía somos chicos y demás, y lo mismo parece una barbaridad que yo diga que metáis en foros de putero para leer sobre esto. Pero bueno, es que yo ya sé que vosotras y vosotros accedéis a contenido mucho más fuerte en las redes que esto. Entonces, si nos sirve para darnos cuenta de que esos hombres y esos chicos están hablando de las mujeres como un mero producto, están ridiculizándolas, están menospreciándolas, ahí ya nos podemos dar cuenta de que no es una cuestión de sexo, que es una cuestión de poder. Porque alguien con la que tú te quieres acostar, con la que tú quieres pasar un buen rato, con la que supuestamente tú quieres que también disfrute y disfrute contigo, ni la tratas así, ni la denigras, ni hablas así de ella, ¿no? Entonces creo que ahí ver también cómo los chicos consumidores de prostitución hablan de las mujeres nos da una visión, una panorámica muy interesante para ver en qué punto y desde dónde lo estamos realmente viendo y no confundir las cosas y disfrazarlo de libertad sexual y de empoderamiento. Y en cuanto al grupo de... Perdón que me enrollo mucho. No te preocupes. En cuanto a las mujeres en situación de... Bueno, víctimas de violencia de género, trabajé con las mujeres en un proyecto piloto también en Comisión Malos Tratos. Ellas estaban trabajando semanalmente con el grupo de apoyo con la psicóloga. ¿Qué pasa? Que cuando normalmente desde los servicios públicos el apoyo que se suele dar a las mujeres víctimas de violencia de género es asesoramiento jurídico, también psicológico, que se pueda también volver al mercado laboral, que tenga independencia económica. Y nos olvidamos de una parte súper importante, y es que normalmente cuando hemos sufrido o experimentado violencia de género, la sexualidad, bueno, claro, desaparecen. no solamente desaparece, sino que se ha utilizado como arma para ejercer la violencia. Tu cuerpo se ha utilizado como arma para ejercer la violencia. El sexo se ha utilizado como arma para ejercer la violencia. Entonces, normalmente, desde mi punto de vista, dentro del trabajo de reparación del daño que ha sufrido esta persona, tenemos que incidir, tenemos que trabajar con la reparación de su propia sexualidad y de su propio cuerpo. Y este trabajo para mí ha sido precioso, 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 porque recuerdo, por ejemplo, el caso de una mujer que la llamaremos Jota, y bastante joven,
Y ella, bueno, pues había sufrido violencia de género, tenía dos niñas y, claro, pues su anterior pareja la humillaba, la maltrataba, le decía que tenía un cuerpo feísimo, que tenía una vulva feísima, que daba asco, que quién se iba a querer acostar con ella y tal, ¿no? Bueno, pues maltrato. Y, claro, pues eso hizo una mella enorme en su cuerpo, en cómo ella se veía, no era capaz de mirarse al espejo, no era capaz de acariciarse, no era capaz de disfrutar de su cuerpo. Porque ella empezó a sentir también asco, evidentemente, hacia ella misma, ¿no? Después de los talleres de educación sexual, de hacer distintos ejercicios, bueno, en casa, ¿no? También que yo le mandaba a ella, para volver a sensibilizar el cuerpo, para cambiar esa mirada, para volver a reapropiarnos de nuestro propio cuerpo, de nuestra sexualidad y demás, pues, bueno, no sé, de esto hace ya unos años, ¿no? Pero no recuerdo, 3, 4 años después, me escribió y me dijo: Betty, quiero darte las gracias porque acabo de estar con un chico de nuevo. He disfrutado muchísimo, he disfrutado mi cuerpo. No me ha dado nada de asco. Y para mí eso es una maravilla, porque ya te digo, aunque el trabajo es muy duro a veces, porque sale mucha mierda, y sobre todo también a mí me afecta mucho personalmente, porque al final es una cuestión de injusticia, ¿no? Injusticia social también, y de daño hacia unas personas, ¿no? Por el mero hecho de ser mujeres. Pero después también es muy nutritivo, porque, bueno, pues yo fui allí, hice mis talleres, hice mi trabajo, salimos contentas todas, pero te vas y a los 3, 4 años vas también viendo cómo eso ha tenido un impacto en la vida de las personas, ¿no? Qué bien. Y para mí eso me llena muchísimo. Muy bien, muy bien. Qué guay. Pues nada, ya para terminar la última pregunta, ¿qué consejo nos das a las chicas de la sierra? Ay, chicas y chicos, consejos para todos, no lo sé. No sé mucho de aconsejar, pero lo que creo que sí que es importante es que en relación a la sexualidad aprendamos quién soy yo, cómo es mi cuerpo, qué cosas me gustan, qué cosas no, qué busco yo, por ejemplo, en una relación. Y algo que sí que voy a decir específicamente para las chicas es que a nosotras nos han construido también, sobre todo, para ser las elegidas. Y cuando nos eligen, el chico que nos guste y tal, es como, oh, no, sorpresa. Y lo doy todo. Me ha elegido, entonces yo ya me olvido de mí misma y yo lo doy todo porque, claro, se ha fijado en mí. Entonces, siempre pensamos, y lo que nos ronda la cabeza es, ay, le gustaré, y le pareceré no sé qué, y le pareceré no sé cuánto. Por favor, no. No. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿me gusta? Me gusta cómo me habla, me gusta cómo me trata, me gusta cómo trata a las otras personas, me gusta cómo se trata a sí mismo. Me gusta cómo soy yo estando con él. Es decir, no es le gustaré y cómo adecuarme, ¿no? Hablo sobre todo también en relaciones heterosexuales que nos han enseñado todavía esta cuestión del romanticismo, este pasteloso terrible, que nos hace perdernos ahí. Entonces, sobre todo es un poco volver a nosotras y a nosotros. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué busco yo en una relación? ¿Para qué yo estoy encontrándome con una persona? ¿Cómo me gustaría que fueran las primeras veces, ¿no? No hablo de otro día desmontamos el concepto de perder la virginidad y demás. Vamos a empezar a hablar ya de primeras veces, ¿no? Cómo me gustaría a mí que fueran mis primeros encuentros, mis primeras relaciones, mis primeros besos, mis primeras relaciones sexuales. ¿Cómo me gustaría a mí que fuera? Intentar hacerlo mío también, porque al final es una cuestión, yo siempre digo, ¿no? Que cuando el tema de las relaciones sexuales es un diálogo entre los cuerpos. Y si yo no sé cuál es mi vocabulario, ¿cómo voy a hablar? Claro. Entonces, conocerme a mí es fundamental, imprescindible para poder entregarme, para poder ser, digamos, honesta y coherente cuando me quiero entregar a otra persona, ¿no? Y sobre todo, aunque no me quiera entregar a otra persona, es que mi sexualidad es mía. Yo creo que eso ya lo hemos hablado otras veces. Eso no lo tenemos que grabar a fuego. Mi sexualidad no depende de si me gusta a alguien o no, si tengo pareja o no, si estoy con alguien o no. Mi sexualidad me acompaña desde que nazco hasta que muero. Siempre que yo lleve mi cuerpo puesto, ¿lo llevamos? ¿Hemos traído el cuerpo hoy? Pues siempre que yo vaya con mi cuerpo, voy con mi sexualidad. Entonces, mi sexualidad es mía. ¿Cómo es mi sexualidad? Esa sería la pregunta, ¿no? Y sobre todo esta tarea vitalicia que yo suelo mandar siempre es que podamos reflexionar sobre qué tipo de persona quiero ser y qué tipo de amante
quiero ser, ¿no? En respecto a la sexualidad, esas dos. Esa es una tarea vitalicia. O sea, de aquí a que nos moramos. Eso no se va a acabar de aquí a que llegue el verano ni se acabe el trimestre. Eso es como un trabajo ya para toda la vida, ¿no? Que vayamos pensando que vayamos decidiendo. Qué bueno, muy bien. Pues con esto vamos a dar por terminada en esta ocasión la entrevista sobre nuestro podcast del 8M. Le damos las gracias a Betty por haber venido. Muchas gracias, Betty. Un gusto, como siempre, estar aquí contigo. Gracias. Y muchas gracias que pacientemente la clase de artes escénicas ha estado escuchándonos y tal. Nosotros vamos a seguir el debate en un poquito que todavía nos queda de clase. Y a vosotros y a vosotras en el otro lado os emplazamos a la siguiente entrevista, que va a ser muy especial, que la vamos a hacer el CPR a una super periodista nacional. Lo dejo ahí. Y nada, te damos las gracias de nuevo. Un aplauso para Betty. Gracias. De todos los calabozos de los que me he visto presa,